En la primera parte vamos a hablar un poquito de la metodología relacionada con cuál es el objetivo del curso, cuáles serían las actividades que se van a presentar y qué es lo que realmente buscaría dentro de esta materia, para posteriormente evidenciar algunas tensiones que se están dando con cara al posacuerdo, ¿no? Digamos que el posconflicto es algo que se suscita dentro de los 30 o 25 años posteriores a la firma de un acuerdo de paz. En este momento lo que estamos viviendo es un posacuerdo, independientemente de si estamos, valga la redundancia, de acuerdo o en contra del acuerdo de paz, o si lo van a hacer trizas o no lo van a hacer trizas. Es clarísimo que existe una realidad social diferente en los territorios, y frente a eso debe existir un acercamiento entre la academia y la realidad, que finalmente hay una distancia grandísima entre lo que nosotros pensamos desde la universidad y otra cosa es lo que realmente sucede en el territorio. Y de igual manera sucede lo mismo con las políticas públicas. Las políticas públicas que se realizan por parte del gobierno son políticas que están supeditadas al alias o a la suerte o al considerando de quien está dentro del gobierno. Y la va a hacer, como dice Google, cuando uno voy a tener suerte. Es decir, uno la hace para ver si va a tener suerte o no va a tener suerte en hacerlo. Cosas tan simples como, por ejemplo, una política de vivienda. Efectivamente es interesante que desde el gobierno nacional se establezca una política de vivienda a familias que no tengan casa, y que efectivamente usted les va a dar esa política, les va a dar una vivienda a condición de que usted no tenga ningún hogar, pero una vez entregadas las viviendas, pues empezaron a ejercer o surgir muchos problemas que desde el momento de construcción de la política no existían. La primera es, si usted los va a hacer vivir en una propiedad horizontal, debe someterlos al régimen de propiedad horizontal. Si las personas no tenían las condiciones para pagar un arriendo, para vivir o para pagar servicios, ahora usted la somete a pagar servicios, y eso empieza a generar conflictividad. ¿Van a pagar administración para que cuiden la entrada del edificio? ¿O quién va a entrar? O sea, y eso ha generado unos caos totalmente increíbles dentro, por ejemplo, de las viviendas de interés gratis, o por ejemplo aquellos territorios en los que se sacó a varias comunidades del Pacífico, en el Valle del Cauca. A ellos se los llevó a unos apartamentos y, por ejemplo, para ellos la concepción de ir al baño en los inodoros era absurdo. Y usted va a Buenaventura y ve las casas que entregó el gobierno, los inodoros están sembrados con matas. Entonces, nunca tal vez se piensa una política realmente con la realidad, y lo que busca este curso principalmente es hacer un seminario relacionado con el tema del pensamiento crítico, que eso es algo que uno puede evidenciar con los estudiantes de pregrado y en algunos de posgrado, que realmente la gente simplemente se deja llevar o por lo que dice el internet o por lo que dicen las noticias o simplemente por el rumor, y es muy raro encontrar personas que realmente hagan análisis de contexto de manera crítica en relación con un tema específico. Y lo que vamos a ver pues, a continuación es que a veces ya con los memes que hoy día a día hacen parte de nuestra literatura, porque mucha gente más bien aprende en cuestión de memes que leyendo libros, o por ejemplo relacionado con noticias falsas, las fake news, es decir, hasta donde nosotros creemos lo que el internet dice, y vamos a ver cómo por ejemplo muchos grandes políticos han caído en las fake news y afirman una serie de cosas que ni siquiera podrían existir. El objetivo del curso es este, es decir, es analizar con pensamiento crítico las principales tensiones sociales, políticas y económicas existentes en el país después de la firma de los acuerdos de paz, del poquito abordarlas y conocerlas de manera interdisciplinaria para establecer posibles soluciones desde la academia hacia la realidad. Aquí hay que partir de algo, es decir, el derecho tiene que ser interdisciplinario. Nosotros no solamente podemos resolver con las normas e interpretando las normas, debemos conocer el contexto, debemos conocer y saber cuál es la realidad de los territorios, debemos ir más allá para identificar cuáles son las diferentes variables que pueden generar el problema. Por ejemplo, actualmente hay una tensión grande frente al tema del petróleo, fracking. Si yo les digo a ustedes, ¿quién sabe qué es fracking? Pues tú dices, eso es malo, eso es muy malo, eso es inyección de agua sobre la roca, pero pues la verdad tenemos que hacer un análisis mucho más profundo para determinar realmente cuáles son o no las posibles consecuencias que tiene la explotación del fracking y qué realmente afecta o no afecta la explotación del petróleo sobre el agua. Por ejemplo, es una tensión que se podría empezar a discutir. O el tema de petróleo versus agua. Últimamente hemos encontrado de que existe una serie de comunidades en las cuales están en contra de la explotación petrolera porque dicen que se va a acabar el agua. Y lo más grave del asunto, vemos sentencias de jueces
que sin ni siquiera hacer una evaluación técnica del asunto, automáticamente en uno de sus párrafos asumen que eso es cierto. Pero, bueno, les digo, no estoy diciendo que el petróleo no contamina, por supuesto que contamina, pero ¿en qué dimensiones y en qué proporciones y hasta en qué afectaciones realmente la industria del petróleo puede afectar directamente un ecosistema, teniendo en cuenta que el petróleo lleva explotándose 100 años? Ah, ¿llevamos 100 años explotando petróleo? Sí. ¿Cuántos recursos hídricos se acaban en esos 100 años? Habría que hacer el análisis, habría que determinar cuánto se ha contaminado, esa es otra discusión, ese es otro tema, o establecer, por ejemplo, el tema del petróleo como la única solución para desarrollo. Es decir, el petróleo es lo único que nos saca de la pobreza, pero hemos hecho un análisis de cuáles son los territorios que se ven afectados por la explotación de petróleo. Son tal vez los municipios más pobres que existen en Colombia, y no solo los petroleros, sino los mineros. El hecho de que usted lleve minería a un territorio, sí, puede generar prosperidad en ciertos niveles y puede generar regalías, que hay un tema de corrupción, pero sobre las comunidades que están dentro de los territorios, el hecho, por ejemplo, de llevar ese tipo de actividades genera prostitución, que eso no hay unos estudios claros y serios frente al gravísimo índice de prostitución que eso genera, la delincuencia, el tema de seguridad. Y empezamos a analizar de que sí, tiene que ser el petróleo, y no vamos a votar por este porque va a acabar el petróleo, pero resulta que el petróleo se va a acabar en 5 años, y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros después? Todo ese tipo de cosas hace parte, digamos, del pensamiento crítico, porque no simplemente es asumir una postura, sino conocer la postura y hacer un análisis profundo y de fondo que nos permita a nosotros interpretar realmente cuáles son esas posibles soluciones. Ahora, dentro de la metodología del curso que se plantea son los siguientes métodos de docencia. Por ejemplo, la primera, uno del profesor sería quien expone unos marcos teóricos de referencia asociados a los contenidos de diferentes temáticas. Uno sería la guía, pero como son estudiantes de doctorado, se supone que ellos también deben ser propositivos en relación a identificar tensiones que puedan existir dentro del territorio colombiano posteriormente, insisto, a la firma del acuerdo. El segundo método son lecturas, tanto investigaciones como documentos sobre distintos contenidos abordados, porque no solamente están las tesis teóricas o las normas, sino también aquellos documentos de análisis de política, aquellos documentos críticos, aquellos documentos inclusive de asociaciones civiles, de comunidad, en el cual a nosotros nos permite establecer una visión absolutamente del problema. Lo tercero es preparación en pequeños grupos de trabajos para identificación de informaciones y presentación del grupo. Es decir, no solo basta con leer un paper y frente a eso asumir la postura, sino también identificar y conocer posturas de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ya algunos profesores lo habían hablado, el tema del aborto. Sí, es que el aborto es acabar con la vida, etcétera, etcétera. Bueno, y toda la discusión filosófica que establece desde qué momento está la vida, bueno. Pero frente a eso habría que buscar una realidad, y la realidad es que al año en Colombia son 500.000 mujeres las que abortan. Independientemente de lo que pensemos en la academia, de lo que digan las sentencias de la Corte Constitucional, de lo que diga el Código Penal, pues hay una realidad grandísima, y es que son 500.000 mujeres abortando de manera ilegal en el país. Y es un tema de salud pública grandísimo, en el cual el Estado, por diversos factores, sean jurídicos, sean morales, sean éticos, sean políticos, pues está haciéndose el de la vista gorda, y obviamente no toma medidas o correctivos pues para tomar esas soluciones, porque vuelvo y les digo, son 500.000 mujeres o 500.000 abortos al año, que es una realidad grandísima independientemente de esos factores. Y finalmente, pues estarían debates y posturas de diferentes perspectivas y visiones de las problemáticas planteadas en el seminario. Eso sería como la metodología que se pretende hacer el estudio. La materia se dividirá en 3 grandes ejes temáticos. Obviamente ustedes dirán, pues usted pretende abarcar todo. Pues Colombia es un país demasiado conflictivo, tiene una serie de circunstancias súper anormales. Tal vez cuando uno estudia en el exterior tiene la oportunidad de ver que lo normal en Colombia es anormal en el mundo, pero para nosotros esta normalidad es la anormalidad que vivimos día a día. Es decir, usted no encuentra sentencias como las de la Corte Constitucional resolviendo unos casos increíbles y absolutamente, a veces hasta inverosímiles, de la realidad que actualmente vive el país. Entonces, los 3 grandes ejes temáticos que se establecerán dentro del doctorado, dentro del curso, sería primero tensiones macroeconómicas y políticas, es decir, cuál es el modelo de desarrollo que buscamos para nuestro país, qué modelo es el desarrollo más adecuado,
las industrias extractivas la más adecuada, el turismo, ver cómo vamos a explotar el turismo, nos vamos a abrir hacia el turismo ecológico o vamos a cerrar nuestras áreas de protección. Es decir, son temas y del debate de actualidad que necesariamente se tienen que dar. Las tensiones ambientales y sociales, pues aún más, es decir, frente al tema de la explotación de petróleo, el tema de los subsidios, debe continuarse entregándose subsidios aún a la gente, debe existir aún el Estado benefactor en el sentido de seguir entregando beneficios a todos. Y finalmente las tensiones jurídicas, por ejemplo, es necesaria una nueva constituyente, es necesario replantear una nueva institucionalidad, es necesario hacer reformas sobre los altos cargos del gobierno que evitan que entre ellos elijan, o por ejemplo establecer postulados como que en países como Noruega o Suecia, que pertenecer al gobierno es un honor y no como una forma de adquirir dinero, en el que usted asume un cargo independientemente del empleo que tenga, y posteriormente usted lo deja y nunca más vuelve a poder estar dentro del alto gobierno. Entonces son debates que realmente son interesantes ver no solo desde la perspectiva nacional, sino desde la perspectiva comparada y hasta dónde de pronto esos debates desde la academia pueden generar algún tipo de cambio en la sociedad. Ahora, la escogencia de las tensiones serán a través de 3 métodos, es decir, esta es una metodología variante y cambiante, no podemos decir que son exactamente las mismas tensiones, porque las tensiones se escogerán de 3 maneras. La primera, las tensiones que a título de profesor, pues uno puede establecer que conociendo el territorio, que tiene la experiencia de estar dentro del territorio, una la podría hacer. La segunda es aquella que los estudiantes, porque se supone que son estudiantes de doctorado, ellos también pueden conocer e identificar dentro del territorio nacional las tensiones que existan. Y obviamente la tercera, y muy importante, es la que dependerán de la coyuntura al momento de impartir las clases. Es decir, lo que Colombia está viviendo en ese momento deberá necesariamente hacer parte de ese seminario para analizar, evidenciar y actualizar, digamos, el conocimiento del instante en que se realiza. Que muchas veces la academia va muy tarde en relación con las dinámicas de la coyuntura que sufre el Estado, pero pues en ese momento haría parte del curso del doctorado establecer ese tipo de metodologías y de tensiones que realmente surgen en la realidad nacional. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, y ahí les traigo un meme que me parece súper curioso.